Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de Lacan. Jacques Lacan es un pensador, filósofo, psiquiatra que nació en París en 1901 y que falleció en 1981. Se licenció en medicina y se especializó en psiquiatría. Estudió, entre otras muchas cuestiones, la psicología de lo profundo. También renovó el psicoanálisis con unas interpretaciones claramente muy originales. Y después de 1966, por ejemplo, gracias a la publicación en un único volumen de la mayor parte de sus trabajos, de sus escritos, llegó a ser uno de los principales puntos de referencia de la cultura francesa. Podemos decir que Jacques Lacan fue estudiado en toda Europa, en todo el mundo, por otros pensadores, sociólogos, historiadores, filósofos, etc. Proponía a Lacan una nueva fundación del psicoanálisis a través, fundamentalmente, de un retorno a la verdadera doctrina de Freud, que a su juicio era interpretada de una forma completa y exacta por él mismo en sus escritos, en sus análisis. Lacan murió en París, como ya comenté anteriormente, el 9 de septiembre de 1981, poco después de haberse disuelto su escuela freudiana, por, diríamos, discrepancias en cuanto a su orientación por parte de algunos estudiantes, etc. De todas maneras, esta escuela freudiana ejerció una notable influencia en Italia, por ejemplo, dando origen a distintos grupos o escuelas psicoanalíticas que estaban influidas por el pensamiento de Lacan. De hecho, la mayor parte de los trabajos de Lacan, seminarios, lecciones y conferencias, fueron muy estudiados, muy analizados, muy leídos y están contenidos en las 900 páginas de su obra Escritos. Ciertamente escribió más contenidos, escribió más obras, pero diríamos que lo fundamental está en esta obra, o por lo menos lo básico, podríamos decir. Jacques Lacan ha estado, indudablemente, en el centro de numerosas discusiones y polémicas, porque su pensamiento podía parecer en muchas ocasiones raro, contradictorio, diríamos que diferente al lenguaje de otros psiquiatras de su época, de otras corrientes de psiquiatría o de otras corrientes de psicología y de filosofía, etc. De todas maneras, es indudable que es una de las grandes figuras del pensamiento actual. Además, la construcción psicoanalítica de Lacan resulta extremadamente compleja porque poseía un estilo brillante y retorcido, que está causado por la dificultad de la tarea que tiene al analizar y describir la mente, los procesos mentales, también las interpretaciones del yo, del otro, de los otros, de la realidad, de lo externo, de lo interno, etcétera, etcétera. Lacan propone una especie de redefinición anticartesiana, por ejemplo, del hombre, interpretada mediante algunas frases que realmente son paradójicas. Por ejemplo, pienso donde no soy, por lo tanto soy donde no pienso. Lacan además destrona al yo de su pedestal tradicional y lanza el último ataque freudiano al narcisismo universal, que rechaza completamente. De todas formas, como también escribe Michel Foucault, Lacan profundiza más que Freud en muchos aspectos del lenguaje de la psicología y lo remarca el mismo Foucault al decir: la importancia de Lacan consiste en haber demostrado cómo, a través del discurso del enfermo y de los síntomas de su neurosis, son las estructuras, el sistema mismo de su lenguaje y no el sujeto, los que hablan. Por tanto, deja de una forma muy evidente el resultado de las investigaciones de Lacan, o una parte de ese resultado. Además, se puede decir también que la tesis central del psicoanálisis de Lacan es aquella según la cual el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Por tanto, para Jacques Lacan no es algo instintivo como para Freud, sino que tiene una función lingüística fundamentalmente. Además, en sintonía con gran parte de la cultura actual, Lacan se esfuerza en demostrar psicoanalíticamente que el hombre se hace solo en virtud de su entrada en un orden simbólico, que es el orden del lenguaje, el orden simbólico social también, el orden político, el orden comunitario en definitiva.
Lacan retoma, por tanto, la especulación filosófica y la reintroduce en el psicoanálisis de una manera mucho más extensa, mucho más profunda, mucho más matizada, se podría decir también. Rudinesco, por ejemplo, comenta que el enfrentamiento de Lacan con las grandes corrientes del freudismo, de Freud, de la filosofía de Freud o del psicoanálisis de Freud, se da tras su revalorización del inconsciente y del ello en detrimento del yo. En este sentido, pues también Jung daba pues muchísima importancia al inconsciente, aunque con otra significación, por supuesto, pero realmente está claro que el propio Lacan apoyaba el inicio de la enseñanza y de la investigación junto con, diríamos, procedimientos que estuvieran basados fundamentalmente en la psicología y sobre todo en la filosofía heideggeriana, en la lingüística de Ferdinand de Saussure y también pues en la antropología estructuralista de Claude Lévi-Strauss. Diríamos que estas tres fuentes están en la base de la psicología, de la psiquiatría de Jacques Lacan. Además, según Zizek, según este filósofo esloveno, Lacan no concibe el psicoanálisis como una teoría y una técnica de tratamiento de perturbaciones psíquicas, sino como una teoría y una práctica que confronta a los individuos con la dimensión más radical de la existencia humana. De esta manera se observa que, según Zizek, Lacan profundiza, diríamos que en los problemas, en las angustias, en la ansiedad, en las cuestiones psíquicas que forman parte de la esencia humana, de la naturaleza humana, y confronta al ser humano con lo absurdo de la realidad, de la vida, de la muerte, etcétera, etcétera. En este sentido, tiene una función la psiquiatría de Lacan que podríamos decir prácticamente metafísica, filosófica, de una manera pues muy profunda también. Además, por supuesto, de psicológica. Además, se puede decir que la primera contribución oficial de Lacan al psicoanálisis fue la del estadio del espejo, la creación de esta pues estructura explicativa que surgió en el año 1936 y que el propio Lacan la define de la manera siguiente: el estadio del espejo, diciendo: es operación psíquica, incluso ontológica, mediante la cual se constituye el ser humano en identificación con su semejante. También considera que el estadio del espejo se puede identificar pues con un momento en la vida del niño pequeño, aunque es verdad que a partir de la década de 1950 en la psiquiatría de Lacan, el propio Lacan insiste en que este estadio del espejo pasa a ser parte de una estructura permanente de la subjetividad. Como se puede observar, existen cambios y evoluciones a lo largo del desarrollo de la psiquiatría según la entiende, según la investiga, según la elabora el propio Jacques Lacan. En otras palabras, se puede decir también que la imagen especular inicial es como un soporte al proceso de formación de sentido integrado de un sujeto, de una persona también. Por otra parte, es evidente que Lacan cuestionó y atacó la idea que reducía al inconsciente a una serie de los instintos. Antes ya lo he mencionado, pero ahora insisto en ello, con lo cual cambió pues aspectos fundamentales también en su interpretación del psicoanálisis. Además, el propio Lacan subraya que el inconsciente no puede ser equipado o equiparado, mejor dicho, a lo que es reprimido. No puede ser igualado a lo que es reprimido, sino que ciertamente supera ese sentido. Se puede decir que la interpretación original de Freud que realiza el propio Lacan pues es muy valiosa porque tiene desarrollos argumentativos y especulativos propios del mismo Lacan, que son originales. También cabe decir que la psiquiatría científica del siglo XX y del siglo XXI especialmente completa todos estos aspectos que plantea Lacan desde una perspectiva pues más cientificista, más rigurosa. Podríamos decir que pudiendo basarse también en observaciones en laboratorios de psicología y también
teniendo en cuenta que la psicología forma parte también de la medicina. De todas maneras, la obra de Lacan es muy valiosa, pero, insisto, puede ser matizada y ampliada con los conocimientos de la psicología experimental, de la psicología matemática, de la psicología evolutiva y de otras partes de la psicología, y también con la medicina del siglo XXI y, por supuesto, con la neurociencia y la neurología. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y hasta siempre.